Buenas a todos y bienvenidos seáis. El ser humano ha soñado y sueña con conseguir viajar en el tiempo. ¿Es posible que se haya intentado conseguir esta hazaña? ¿Con éxito? No se sabe. Seguramente nunca lo sabremos. También es posible que viajar o para viajar en el tiempo no sea necesario el uso de ningún tipo de tecnología o máquina especial, por denominarla así, y en nuestro propio entorno, la propia naturaleza o esencia universal, esté la respuesta y la posibilidad de realizar estos viajes. Y os digo todo esto, todas estas posibles teorías, para enlazar con la historia que os quiero contar. Una historia que camina entre lo mágico, fantástico e incluso en el terreno de las leyendas, pero que con el paso del tiempo se ha sentado como real y sobre todo, posible. Es posible que muchos de vosotros ya sepáis de esta historia, pero al tratarse de un supuesto posible viaje en el tiempo, registrado de alguna manera, he visto bien traerlo para mis queridos amigos y amigas del canal. Esta historia, como os digo, se ha transmitido de generación en generación y todavía hoy en día muchos se preguntan si realmente todo esto sucedió. Lo cierto es que este caso continúa abierto como una de las desapariciones más famosas registradas por la policía. Se cuenta que a principios de 1900 una familia conformada por 3 integrantes, el padre, la madre y su hija, vivían en una zona apartada de una montaña y llevaban una vida de lo más normal hablando en términos de aquella época, hace más de un siglo. Un día, como otro cualquiera, los padres enviaron a la pequeña niña de apenas 5 años a recolectar para el desayuno y el resto del día. Al vivir como alejados de todo, era o sería como su modo de vida. La niña, como era muy buena y obediente, pues hizo caso a sus padres y como tantas otras veces antes, fue a buscar las uvas y otras frutas para su familia. El caso es que al pasar varias horas y percatarse de que la niña todavía no regresaba, sus padres pues lógicamente se comenzaron a preocupar y comenzaron su búsqueda. Gritaban su nombre por aquellos lugares, aquellos bosques con desesperación y fueron a todos los lugares cercanos, pero esta niña no iba a aparecer. Las horas se transformaron en días y los padres y un grupo de voluntarios del pueblo se ofrecieron para ayudar a los padres a buscar a su pequeña hija, pero esta búsqueda se prolongó durante semanas y se mantuvo la búsqueda e inclusive buscaron en las profundidades de un barranco de la zona y no había rastro de la niña, ni de su ropa o la cesta que llevaba. Por ningún lado había huellas ni nada parecido. Pareciera como si realmente hubiera desaparecido sin más de la faz de la tierra. La búsqueda finalmente fue totalmente infructuosa y desgraciadamente no pudieron dar con esta pobre y hermosa niña. El matrimonio, como podéis imaginar, tras todo esto, quedó profundamente afectado y no pudieron superar tan irreparable pérdida y a pesar de todo, de ser una pareja joven, no quisieron tener más hijos. Todas las noches este matrimonio rezaba por el descanso eterno del alma de su pequeña, ya que aunque nunca se descubrió el cuerpo, ellos estaban casi seguros, posiblemente todos nosotros también hubiéramos pensado así, que la niña había fallecido. Pero claro, aquí no iba a acabar todo esto, no sería un caso tan especial, una desaparición sin más como muchas otras hay. Pasó el tiempo, transcurrieron más de 50 años, cuando un día como otro cualquiera, esta mujer, la madre de la niña, observó a una pequeña niña a lo lejos que poco a poco se iba acercando a la casa, y sus ojos no podían creer lo que veían. Era ni más ni menos que su hija. Era la misma pequeña de 5 años que regresaba, y esto es lo más asombroso de todo, con la misma ropa con la cual había desaparecido e incluso esa cesta llena de frutas. Rápidamente la mujer llamó desesperadamente a su esposo, quien tampoco podía creer que era ella. Ambos saltaron, lógicamente, a abrazarla y a besarla. Por otra parte, la niña, como es lógico, estaba un poco asustada, ya que para ella esas dos personas no eran sus padres. Habían transcurrido increíblemente 50 años y sus cabellos eran canosos, sus cuerpos eran diferentes y las arrugas habían hecho presentes alrededor de sus ojos y frente.
Sin embargo, después de un rato, la pequeña niña comprendió de que sí se trataba de ellos, los reconoció como sus padres de alguna manera. Una vez ya los tres más tranquilos, la niña les relató a sus padres que había salido a hacer la tarea que le habían encomendado y que tan solo habían transcurrido unas pocas horas, pero la realidad es que habían transcurrido más de 50 años y la niña no solamente había regresado, sino que su apariencia era idéntica a cuando desapareció, como si hubiera entrado en alguna especie de bucle espacio-temporal y su apariencia, a pesar de casi 5 siglos, no se hubiera visto afectada. Algunos vecinos de aquel pueblo insinuaron que se podría tratar de una impostora, pero más allá de la apariencia física exacta de la niña que desapareció, y la misma ropa incluso, la niña conocía detalles e intimidades de su familia que más nadie podría conocer. Una historia realmente curiosa y que generación tras generación ha ido calando en cuantas personas han ido conociendo y escuchando. Y como no podía ser de otra manera, sobre este curioso y famoso caso existen varias teorías. Una de ellas, y como dije al principio, podría ser que viajar en el tiempo se pudiera dar o conseguirse de alguna manera natural, ya que desconocemos en realidad la inmensidad de nuestra creación, el universo en sí. Entraría como en una especie de agujero de gusano o portal dimensional, o como se quiera llamar, y para ella lo que fueron horas, para nosotros fueron eso, 50 años. Otra de las teorías es que esta niña fue abducida por los extraterrestres y de alguna manera que no podemos imaginar, la mantuvieron como en ese estado de niña durante esas 5 décadas. Y otra de las teorías está bastante más chocante si cabe, si ya las dos anteriores son inimaginables, es que esta niña fuera intercambiada de alguna manera por ella misma de un mundo o universo paralelo espejo, y en aquel lugar o mundo paralelo el tiempo funcionara de una manera totalmente distinta al nuestro y de alguna manera no envejeció ni el paso del tiempo le afectó. Y como último dato, última de esas teorías para ir finalizando, es que esa niña que regresó 50 años después, pues realmente no era una niña como tal, sino más bien como su espíritu o su alma, ya que pensaban que había fallecido después de tantísimo tiempo, y de nuevo de una manera más que misteriosa, pues esa niña regresó del más allá o el mundo de los muertos. Sea como sea, se podría casi considerar, o yo al menos lo considero así, más en el terreno de las leyendas, porque es ciertamente complicado todo lo que ocurrió. Pero eso sí, de lo que no cabe duda es que se trata de un caso insólito y sobre todo muy misterioso, lo que ocurrió con la pequeña niña que viajó en el tiempo hace más de un siglo. Y nada más, queridos amigos y amigas, os envío un abrazo gigantesco, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima.